Por la noche, Amalia, cansada como siempre tras su duro trabajo, bebió un vaso de agua y exhaló con alivio. Su cuerpo casi no respondía y necesitaba descansar. Quería irse a la cama cuanto antes y caer en un profundo sueño. Soñando con ello, llegó a la habitación con los ojos entreabiertos, se tumbó y encontró un estado de reposo. La mañana llegó muy temprano para ella, como siempre. Sin siquiera desayunar, Amalia empezaba a hacer frente a todas las tareas y cuidados del día en su rancho. Nada le producía tanto placer como estar con sus caballos y cuidarlos. Nada más en su vida era placentero. Intentando aislarse del mundo, se dedicó a sus caballos y redujo su círculo social. Amalia poseía un pequeño rancho donde criaba hermosos caballos de raza. Lo había heredado de su padre, que había dedicado su vida a este negocio e inculcado a su hija el amor por la belleza. Ahora su vida transcurría solo en este lugar, sin querer cambiar nada en su vida. Siendo una chica joven y guapa, quería algo más grande e interesante que los establos. Le hervía la sangre y le atraía la aventura. Aprovechándose de su belleza, volvía loco a cualquier chico. Los jóvenes, uno tras otro, intentaban conquistar el corazón de Amalia sin darse tiempo a pensar. Por supuesto, esto la complacía y le gustaba, así que nunca se aburría, y por supuesto había poco tiempo para ayudar a su padre. Durante toda su juventud viajó, conoció muchos países y era una persona locamente sociable. Tenía muchas amigas y amigos, por lo que nunca se aburría y era el centro de atención. Al hacerse mayor, extrañamente, pensó en la permanencia y en la vida familiar. Fue en ese momento cuando lo conoció a él, por quien podía hacer cualquier imprudencia. Adán lo conoció en unas vacaciones a las que fueron juntos con unos amigos. Él la cortejaba maravillosamente, la piropeaba y le hacía todo tipo de regalos. Amalia se dejó sobornar por su aspecto y sus atenciones. Olvidando todo lo que había en el mundo, pasaron mucho tiempo los dos solos, como si no existiera nadie más en su mundo. Las luces de la esperanza ardían en sus ojos de que éste fuera el único y el mejor hombre de su realidad. Junto a él, Amalia se sentía la más feliz y estaba segura de que era él quien la hacía tan feliz. Disolviéndose en este hombre, podía durante días estar solo con él, sin querer comunicarse con nadie más. Gina, la amiga de Amalia, siempre estaba celosa de tanta atención masculina y de la belleza de su amiga, pero nunca hablaba de ello, temerosa de perder una larga y sólida amistad. Amalia era como una hermana para ella, así que su envidia, Gina, siempre se la guardaba. Al ver las serias intenciones de esta pareja, quiso la misma buena fortuna para ella. Amalia y Dan decidieron vivir juntos. El padre de ella le ofreció instalarse con él en el rancho. La joven aceptó encantada, sobre todo porque había espacio suficiente. Amalia tenía muchas ganas de casarse y tener hijos, por lo que no paraba de hablar de ello, pero Dan siguió posponiendo, no queriendo cargar, tan pronto, tanto de ellos, la rutina familiar. Como cualquier chica, soñaba con un vestido de novia y días hermosos con su amado para el resto de su vida. Y el sueño seguía sin hacerse realidad y se posponía por tiempo indefinido. A Dan no le gustaban los animales ni el olor que desprendía la granja. Por eso, a menudo salía temprano y llegaba tarde, explicándolo por su carga de trabajo u otro problema. A menudo sacaba a relucir el hecho de que su padre era viejo y pronto no podría cuidar tan bien de su propiedad, y que el rancho podría venderse por un dinero decente y él podría vivir media vida sin pensar en los ingresos. A Amalia no le gustó esta actitud de su querido hombre, intentando convencerle de que el rancho de caballos es un recuerdo de su madre, que amaba con locura este lugar y ponía todo de sí misma en él. El padre de Amalia comenzó a sentirse mal. Sin esperar al trágico final, llamó a un abogado para que se encargara de la herencia. Dan
No pudo evitar darse cuenta y se apresuró a pedirle la mano de su hija y convertirse en cónyuge oficial. El padre se alarmó por la precipitación de su yerno, que no había tenido tanta prisa por hacer feliz a su hija, pero aún así dio su consentimiento, porque veía y comprendía cómo amaba Dan a Amalia. No había nada más feliz y hermoso para Amalia que el día de su boda. La emoción era desbordante. Su alma se regocijaba de que, por fin, el sueño supremo se hubiera hecho realidad. Miraba a Dan con tanta calidez y afecto que calentó a todos los amigos e invitados. Todos veían ese brillo y amor en su corazón, como si pudieran mirar dentro de su alma sincera y brillante. Quería que este cuento de hadas no acabara nunca y prometió conservar sus sentimientos el resto de su vida. Después de la boda, el padre de Amalia dejó por completo de levantarse de la cama. Sobre sus frágiles hombros recayeron todas las tareas del rancho. Dan desapareció en alguna parte, sin intención de ayudar a su mujer. Pero la felicidad y el amor loco no abandonaron a Amalia, sobre todo cuando se enteró de su embarazo. Abrumada, emocionada, esperaba la llegada de su marido para complacerle, contando cada minuto hasta la noche. Tales noticias parecían enfurecer a Dan. Empezó a argumentarle que los niños no eran un buen momento. ¿Cómo iba a cuidar de su padre, de sus caballos en su posición? Amalia esperaba que él la ayudara, pero Dan se negó en redondo a ayudarla con el negocio familiar. Abrazó a Amalia con dulzura y le pidió que fuera al médico, que se deshiciera del bebé, prometiéndole que en cuanto fuera un poco más fácil, volverían a tratar el asunto y se asegurarían de tener hijos. Amalia, sin decir nada a su padre, obedeciendo a su marido, fue a la clínica. Tenía el alma destrozada, le corrían las lágrimas, pero dio este paso fatal para ella. Dan, en aquel momento, como de costumbre, no estaba. Y tras soportar todo el dolor y la pena en su interior, Amalia regresó a casa rota y deprimida. Su padre notó el cambio en su hija, dándose cuenta sin palabras de lo que había pasado. Le cogió la mano y le dijo que había cometido un gran error en su vida. Amalia rompió a llorar sobre su pecho, con una lástima enloquecedora por su acción. La rutina consumía a Amalia cada vez más, pero aún así tenía momentos para relacionarse con su amiga. Se quejó a Gina de la actitud y el comportamiento de su marido hacia ella, derramando ante ella toda su alma pura y bondadosa. Amalia no entendía por qué todo seguía así, sin encontrar explicación al comportamiento de Dan. Gina la tranquilizó diciéndole que le estaba presionando mucho y que todo mejoraría. Tras sus revelaciones, Amalia se sintió aliviada y con nuevos pensamientos retomó sus obligaciones. Pasó un día tras otro, hasta que una desapacible mañana falleció su querido padre. Amalia tenía las manos caídas, todo su interior estaba vacío y su marido, como siempre, no estaba allí para consolarla y abrazarla. No pudo hablar con Dan por teléfono. La pesadez interior llenaba su cuerpo cada vez más. Cada vez veía menos felicidad en su vida matrimonial. Pero la miseria en su vida no terminaba ahí. Trabajando sin descanso, Amalia se sintió mal, se cayó en el patio y perdió el conocimiento. Cuando despertó en el hospital, le dijeron que todo estaba bien y que su vida no corría peligro. Pero hay una cosa, nunca podrá volver a tener hijos. Después de aquella desafortunada operación, empezó a tener complicaciones que al principio no notó, pero con el tiempo y el estrés, el problema empezó a crecer y desembocó en este desenlace. Como de costumbre, Amalia no conseguía que Dan se pusiera al teléfono para darle la terrible noticia. Al estar sumida en la niebla, el mundo se detuvo para ella. Dan llevaba días ausente. No cogió el teléfono, ni siquiera lo apagó. Cuando llegó a casa sin explicarle nada a su mujer, la invitó a desayunar como si nada y se frotó las manos anticipando los agradables olores de la cocina. Pero Amalia se quedó rígida, sin moverse ni pronunciar palabra. Miró despectivamente a aquel hombre, por cuyo bien estaba dispuesta a hacer absolutamente cualquier cosa.
Cuando se hubo calmado un poco, con acusación en la voz, dijo todo lo que pensaba de él y de su actitud hacia ella. Pero no vio ni un ápice de pena, arrepentimiento o simpatía por su parte. Dijo que todo era culpa de ella, que si se hubiera deshecho antes de la granja, las cosas habrían sido muy diferentes. En cuanto a los niños, no sentía ningún deseo ardiente de que existieran. Le daba lo mismo. Después de escucharle, Amalia se dio cuenta de que toda la felicidad que habían tenido no era más que una historia inventada para ella. Creyó entonces oír el sonido de su corazón roto, que se convirtió en el sonido más fuerte en el negro silencio. El ruido en su cabeza y las imágenes parpadeantes de su supuesta vida próspera la hicieron reflexionar seriamente, dibujando tras de sí una epifanía. Pero el amor y la bondad todavía le daban un poco de esperanza de que estaba equivocada y Dan, tarde o temprano, volvería en sí y se daría cuenta de sus errores. El milagro no se produjo. Dan empezó a aparecer cada vez con menos frecuencia por casa y a prestar atención a su mujer. A veces llegaba borracho y decía muchas cosas desagradables, hiriendo a Amalia. Sus comentarios llegaron al punto de que maldijo el día en que se casó con ella, sintiendo odio por todo lo relacionado con ella. Amalia no podía entender por qué todo había salido así en su destino. Y la respuesta era sencilla. Se pintó una felicidad que solo ella creía. Todo lo demás era una mera ilusión, solo una imagen ficticia. Habiendo agotado toda su fuerza interior de espíritu, Amalia acudió a su amiga en busca de una porción de simpatía y comprensión. Condujo pensando en qué y cómo hacer a continuación, sin darse cuenta de cuándo y dónde podría haber tropezado. El amor obsesivo le había cerrado los ojos con un velo, y ahora llegaba la comprensión de todo lo que estaba ocurriendo. Casi incapaz de ver el camino a causa de las lágrimas, Amalia se tomó su tiempo para llegar hasta Gina. Tenía tantas ganas de abrazarla y derramar su alma que estaba casi muerta. Inesperadamente para ella, Dan abrió la puerta. Había una mirada de consternación en sus ojos ante lo repentino del hecho. No podía creer lo que veían sus ojos y se dio cuenta de que por fin había perdido a todo el mundo. Gina, saliendo corriendo, quiso explicárselo todo a su amiga, pero Amalia, tapándose los oídos, no quiso oír ni una palabra. Entonces, este par de traidores adoptaron la táctica del ataque, no dejando que la pobre chica se recuperara. Gina confesó que había estado celosa de ella toda su vida y que ella y Dan habían estado saliendo desde el día de su boda, sin arrepentirse nunca de nada. Dan, por su parte, añadió sobre la hermosa amante que le daba más que su propia esposa. Amalia empezó a sentirse mal y se calló. Ese día encerró el dolor en su interior. No le importó que este dolor la estuviera carcomiendo por dentro. La vida del arco iris dejó de existir, sustituyéndose por colores blancos y negros. Mentalmente, levantándose poco a poco, salió de la casa. Desde ese momento, ya ex amiga, y desapareció de sus vidas. Pero la desaparición no duró mucho, porque Dan vino a hablar del divorcio, en el que pensaba quedarse con la mitad de la granja, con la esperanza de que el viejo hubiera escrito un testamento para los dos. Cuán decepcionado se sintió cuando supo que el rancho pertenecía solo a Amalia y que no había sido impugnado en los tribunales. La ira hervía en las venas de este hombre. En él reinaba un odio aún mayor hacia la indefensa muchacha, que en la flor de su belleza y fuerza se quedaba sola, con una pesada carga mental. Todo esto, y mucho más, recordaba a Amalia sentada en el porche de su casa natal. Desde entonces, habiendo cerrado su corazón con candado, sin dejar entrar a nadie en su vida, permaneció sola, prohibiéndose amar y ser amada. Sin perder su belleza y volviéndose aún más encantadora, Amalia nunca se aprovechó de ella, considerándose la persona más corriente con su amarga experiencia vital.
Tratando de alejar aquellos desagradables recuerdos, se durmió profundamente, dando un descanso a su cuerpo después de un duro día de trabajo. Por la mañana, como de costumbre, los trabajadores la esperaban y los planes para el nuevo día incluían un examen completo de sus caballos por parte del veterinario. El proceso era muy largo y requería mucho esfuerzo y atención por parte de Amalia. Como propietaria que amaba y cuidaba a sus animales, estaba ansiosa por todos los procedimientos necesarios. Desde fuera parecía que solo con ellos se mostraba blanda y parcial, y con toda la humanidad con desconfianza y desprecio. Ese día, un veterinario nuevo, Harry, que acababa de trasladarse a un nuevo lugar de trabajo, pero que ya era famoso por su profesionalidad y su amor por los animales, se presentó en su propiedad. Después de presentarse, quiso ponerse a trabajar lo antes posible, así que Amalia empezó a enseñarle los alrededores, diciéndole exactamente lo que había que hacer y comprobar. Mientras hacían la ronda, Harry notó que un mechón de pelo caía suavemente sobre el hermoso rostro de Amalia. Recordó aquel momento y así era como ella aparecía en sus sueños cada noche. Harry era un hombre tranquilo y equilibrado. Su paciencia era algo envidiable. Siempre encontraba una salida a cualquier situación sin pánico y con calma. Su aspecto era de lo más corriente, pero su corazón se distinguía por su belleza y humanidad. Todas estas virtudes no le ayudaban a mantener una relación sana con su mujer. Estaban cerca el uno del otro solo porque no tenían la oportunidad de separarse, y así se toleraban día tras día. Los escándalos diarios de su mujer le obligaban a menudo a pasar la noche en el trabajo. Allí sentía alivio y escuchaba el silencio. Hasta el día que conoció a Amalia, no había prestado absolutamente ninguna atención a las mujeres, y mucho menos a pensar en ellas, inmerso cada vez más en su trabajo. Sin embargo, la imagen de ella empezó a aparecer en su mente cada vez más a menudo. Ella no le daba absolutamente ninguna razón para hacerlo, pero eso era lo que le atraía entonces. Mientras esperaba la necesidad de él como médico, Harry había esperado conocer a esta mujer, esperando durante muchos meses. Para Amalia, esa visita al veterinario era rutinaria. Toda simpatía por el sexo masculino la había dejado allí, muy atrás, sin permitir que surgiera una sola emoción de su alma. La única alegría y sentido eran los caballos que nunca traicionarían y serían leales como nadie jamás podría serlo. Con eso vivía y no iba a cambiar nada en su vida. Sin esperar que nada malo sucediera, Amalia caminaba por su propiedad como de costumbre, ayudando a los nuevos trabajadores a aprender la profesión de mozo de cuadra. Vio a un joven de pie junto a la valla observándola. Mientras caminaba, notó el susto y la amargura en su rostro. Cuando se acercó a él, antes de que pudiera preguntarle nada, le entregó una nota que ella no tardó en empezar a leer. La nota estaba escrita por Gina, la persona que Amalia había apartado de su vida hacía tiempo. En ella pedía perdón y suplicaba ayuda. Resultó que Gina y Dan tenían un hijo, Alex. Dan la abandonó con el bebé y la dejó por otra mujer, sin querer asumir ninguna responsabilidad de criar y mantener al niño. Ella lo crió sola, cuidando a su hijo con amor y reverencia lo mejor que pudo. De repente, cuando se enteró de que padecía una enfermedad terminal, comprendió que se trataba de un castigo de lo alto por las mezquindades que había cometido en su juventud. Su única petición era cuidar de su hijo y evitar que acabara en un orfanato. Sin fuerzas para contenerse, Amalia, furiosa, rompió la nota delante del tipo y le obligó a alejarse. Se quedó allí de pie, con lágrimas brillando en los hermosos ojos que a ella le recordaban a los de Dan. Amalia no entendía lo que le pasaba por el alma en ese momento. Quería volverse loca de la sensación. Ya a punto de marcharse, se dio la vuelta y abrazó fuertemente al pobre chico, sintiendo como un trozo de hielo se descongelaba en su gélido corazón.
Sentada con Alex en el salón, invitando al chico a té, escuchó toda la historia de su vida. Lo contó todo, hasta el más mínimo detalle y el hecho de que su madre, tiempo atrás, le había hablado de su acto bajo con un amigo para el que no había excusa. Sus amigos le habían dado la espalda por tal acto, y su única alma gemela, su abuela, había muerto hacía tiempo. Gina no ocultaba nada a su hijo y era franca con él desde la infancia. No todo en sus vidas era especialmente bueno y luego llega la noticia de una terrible enfermedad. Pero Gina comprendió lo que le esperaba y aceptó el reto con dignidad. Amalia no podía superar su orgullo y su resentimiento, que no querían desaparecer y ser olvidados. La herida de las personas a las que una vez había estado unida era más profunda de lo imaginado. Había elegido su camino sola porque temía otra ofensa. Muchas preguntas resonaban en su cabeza, pero a ninguna de ellas había encontrado respuesta. Intentando ordenar sus pensamientos, Amalia salió al exterior. El aire, para ella, entonces, parecía demasiado pesado y todo lo que había oído una carga desagradable. Aún así, habiendo hecho frente a su orgullo y mordiéndose los labios, Amalia se dirigió a aquella traidora, a la clínica donde vivía sus días. El estado de Gina no la alteró en absoluto. Al contrario, sintió cierto alivio y libertad. No había venido a informarse ni a ofrecerle ayuda. Necesitaba mirar a los ojos a quien le había arrebatado toda su vida, sin exagerar. Gina le tendió la mano, pero Amalia no reaccionó al gesto de ninguna manera. Su ama la comprendía perfectamente y no la juzgaba. Al contrario, sabía que se lo merecía. Ella, tras revelar todos los secretos, exprimió todo lo que la había estado molestando todos estos años. Como se supo, Dan no solo había estado con Gina, sino con muchas otras mujeres. Había estado con aquellas que no necesitaban hijos y podían mantenerlo. Habiendo tenido una aventura con él, ella sabía de su aversión a una familia completa, así que no insistió, y al hacerlo, quería mantenerlo. Él necesitaba una herencia de Amalia, y al no conseguirla, decidió marcharse de inmediato para siempre. Gina se maldijo por este acto cruel y por no haber advertido a su amiga de lo rastrero que era su marido. Pero en aquel momento, al ser joven, quería sentir el mismo amor que Amalia, sin darse cuenta de que amar a un hombre narcisista no era más que un error mutuo. Las cosas no salieron como Gina había imaginado. Dan, al enterarse del embarazo, exigió deshacerse del bebé, pero ella no hizo caso, sabiendo, por la experiencia de su amiga, a lo que puede conducir. Decidió quedarse con el bebé. Se negó a estar cerca de ese hombre y exigió salir de su piso. Solo su hijo Alex hizo que Gina siguiera adelante con su vida. Al hacerlo, se dio cuenta de que le había arrebatado la vida a su amiga. Amalia escuchó y se dio cuenta de que gracias a la envidia y la traición de Gina, se había librado del monstruo al que quería dedicarse. Ahora, ella la envidiaba, pues Gina, sin hacer una tontería, había ganado un hijo y ella solo había conseguido una pesada y negra soledad. Sin mediar palabra quiso marcharse cuanto antes, pero rezó pidiendo ayuda para su hijo, tratando de llegar a un corazón tan bondadoso y sensible. Sí, Amalia perdonó, pero solo por el bien de la ira persistente no podía destruir su alma finalmente. No quería llevarse al niño, pues siempre le recordaría a las personas que habían arruinado su existencia. Habiéndose sobrepasado, decidió dar un paso más, buscar al padre de Alex, para no dejar que el niño desapareciera en un orfanato. Amalia no tenía ni idea de dónde y con quién podía estar Dan. Recordando los viejos lugares a los que a él le gustaba ir, decidió probar suerte, y le sonrió. Miró a aquel hombre patético que intentaba, una vez más, seducir a una chica nueva y se sintió aún más asqueada de él. Amalia se acercó y le tiró del cuello de la camisa para que la chica que estaba a su lado, asustada por la llegada de su mujer, saliera corriendo.
Cinismo y confianza no le faltaban a este hombre. Empezó a decir con confianza que sabía que tarde o temprano ella volvería arrastrándose hacia él y le pediría perdón. Amalia le dio una bofetada para enfriar su ardor y su confianza en sí mismo. Por la sorpresa, se calló y escuchó. Quería llegar hasta él y conseguir que le llevara a su hijo y que, por fin, como padre, estuviera allí para apoyarlo. Pero Dan solo sonrió y respondió diciendo que todas las mujeres están locas y obsesionadas con los niños, respondiendo que él no iba a criar a nadie, y menos si Gina era su amante, podría ser de otra persona, desconociendo así a su propio hijo. Llamándole monstruo, insensible y desesperado, Amalia salió corriendo del edificio con un pesado nudo en la garganta. Podría amar a esta criatura desalmada, pensó Amalia. Le temblaban las manos, las piernas y las entrañas se le revolvían de odio. Después de apartar a esas personas de su vida, decidió no volver a pensar en ellas. Cuando llegó a casa, hirviendo de ira, fue recibida por un jornalero que, con mirada asustada, pidió ayuda a la patrona. El caballo favorito de Amalia, enfermó. Llamando a Harry por el camino, ella se apresuró a salvar al animal querido de su corazón. Tardaron mucho en reanimar al caballo, pero al cabo de un rato Harry consiguió llevarlo a un estado estable. Sin saber cómo agradecérselo, Amalia pidió una taza de té, sobre todo porque todos estaban cansados y necesitaban un pequeño respiro. Al principio se sentaron casi en silencio. Harry vio la preocupación en los ojos de Amalia, pensando que era por el caballo, pero a medida que hablaban, ella le contó todo sobre su vida y luego sobre la situación con el muchacho. Habiendo vaciado su alma de la pesadez que había estado cargando todos estos años, fue como si se sintiera mucho más ligera y tranquila. Al sentirse aliviada, se dio cuenta de que lo había hecho todo bien, liberándose por fin de la pesada e insoportable carga. Charlando largo rato sin darse cuenta de la profundidad de la noche, se despidieron y acordaron que Harry la visitaría por la mañana para el control de animales. Olvidándose de su vieja amiga, de su ex marido y del niño de ambos, Amalia rememoró durante toda la velada al veterinario con el que habían charlado durante una hora. Al relatar toda la conversación, pensó que no le había preguntado nada sobre su vida, contándole sus problemas y desahogando su alma. Se prometió a sí misma que lo compensaría y que, en cualquier oportunidad, le invitaría a cenar y averiguaría cómo y qué hacía con su vida, aparte de su clínica. Por la mañana, por alguna razón, estaba emocionada esperando al médico. Llegaba bastante tarde, debido a una urgencia laboral. Durante ese tiempo, Amalia tuvo muchos pensamientos negativos, pero cuando vio su coche, exhaló aliviada, se arregló su precioso pelo y fue a su encuentro. Harry se disculpó por llegar tarde y, como regalo, invitó a Amalia a un restaurante, a lo que recibió una respuesta categórica: no. Sin continuar la conversación, Amalia le llevó hasta su caballo, que, gracias a las manos de oro del médico, se salvó. Una vez examinado y terminado su asunto, Harry, con la mirada abatida, empezó a hacer las maletas para volver a casa. Amalia se sintió culpable por su dureza de carácter, y había mucho más que quería saber de él, así que lo invitó a cenar, pero a su rancho, tal como había planeado. Harry aceptó su invitación con gran placer. Estaba ansioso por hablar con la hermosa Amalia, con cuyos rizos soñaba todas las noches. Cuando llegó a la hora acordada, vio delante de él a una persona completamente distinta. Amalia estaba de pie con un vestido precioso, ligeramente maquillada y el pelo maravillosamente peinado. Lo que vio le dejó sin aliento. Él no sabía cortejar y era modesto y sencillo, pero esta vez no. Regalando flores a la bella dama, le confesó desde los primeros segundos que se había ganado su corazón. Al hacerlo, hizo sonrojar a Amalia, cosa que no le ocurría desde hacía muchos años. Hablaron largo y tendido, tocando absolutamente todos los temas de sus vidas.
Amalia se sentía más a gusto con aquel hombre que con cualquier otra persona con la que hubiera estado en muchos años. Olvidándose de todo, quería pasar el mayor tiempo posible con Harry. Decidieron dar un paseo y llegaron hasta su caballo, al que Amalia apreciaba y quería mucho. Acariciando sus crines, se miraron. Harry le cogió las manos y empezó a besarle las palmas dolorosamente cansadas. Las miró y se dio cuenta de que cada grieta era el duro y constante trabajo que habían esbozado las hermosas y delicadas manos de Amalia. En su mente solo había pensamientos de librar a la delicada y exquisita flor de una carga imposible y hacerla sonreír de nuevo, abriéndole el corazón. Era la primera persona, en muchos años, que lograba acercarse tanto a la inabordable e insensible Amalia. Ella, tomando sus manos entre las suyas, no pudo contener una sonrisa. Harry, por primera vez, vio sus hermosos hoyuelos en las mejillas y una mirada radiante que lo mareó. Su severidad pareció desaparecer y un leve rubor apareció en su mejilla, haciendo que se cubriera la cara con las manos. Sentimientos tan cálidos y sinceros calentaron y agitaron su corazón. Quería enamorarse de nuevo, pero no para buscar el amor, no para echarlo de menos. De repente, Amalia volvió en sí. El dolor de la traición en su interior se hizo notar y le prohibió confiar en nadie ni en nadie en todo momento. Fue una sensación horrible cuando quiso abrazarle, pero no pudo hacerlo por miedo a otra traición. De pie bajo el mismo cielo, se dieron cuenta de que se necesitaban, pero algo se lo impedía. Harry comprendía a Amalia, pero quería alejarla cuanto antes del sufrimiento por el que estaba pasando. Dejarla respirar libremente abriendo el cerrojo de su corazón. Quería envolverla en su calor y calentarla de felicidad, para que el fuego que ardía en su pecho se encendiera con renovado vigor. Quería matar su pasado y sustituirlo por el presente, dejándola florecer cada nuevo día. Amalia le creyó, no porque fuera débil, sino porque estaba harta de temer a sus sentimientos. Quería acabar con su soledad de una vez por todas. Dejando a un lado todos los miedos, superó todo el resentimiento que le impedía existir plenamente. Quería volver a vivir y ser digna de lo mejor. Floreció cada día, afirmando cada vez más su derecho a amar y a ser amada. Abrazada por la fuerza de la vida, del amor y de la alegría, todo ello la volvió tierna, apasionada y sensible. Se abrió a todas las cosas bellas que podían conectar con todos estos sentimientos, recuperando su atractivo femenino y su sexualidad. La vida, codo con este hombre, se había convertido en un paraíso del que nunca quiso bajar. Era tanto lo que había perdido y tanto lo que tenía que recuperar. Amalia dejó de compadecerse de sí misma y de pensar en el pasado. Vivía el presente más feliz. Parecía que nunca nadie se atrevería a destruir su amor, pero solo lo parecía. Al encontrarse en la puerta de su casa con una mujer que se presentó como la esposa de Harry, Amalia no podía creerlo. No puede ser, otra vez no, se repetía a sí misma. Y, efectivamente, se lo había hecho creer al no contarle nada de su vida. Se había vuelto a aprovechar de sus sentimientos tan cínica y despiadadamente, como hacen las personas mezquinas y despiadadas. Todo estaba borroso, a veces ni siquiera podía distinguir las palabras, dándose cuenta de que acababa de caer en otra trampa, dejándose engañar. La mujer le exigió que se alejara de su marido y dejara en paz a su familia. Todo lo que estaba ocurriendo entre ellos no era más que otro flirteo ordinario que no llevaría a ninguna parte. Aseguró que Amalia no era la primera mujer que había confiado en su marido y que después de conseguirlo todo de ellas, él siempre salía victorioso. Su largo discurso sonó como un eco, eclipsando la realidad. Habiendo dicho todo lo que quería decir, se apresuró a marcharse, añadiendo que Amalia debía hacer lo más sensato y hacerse a un lado para no dejar que la familia se destruyera. Amalia no quería revivir de nuevo el dolor.
Aquel último sentimiento que podría haberla ayudado a volver a la vida la había abrazado. Una vez apagada la llama encendida en su interior, no vio más sentido a mentirse a sí misma y demostró que el destino de la soltería era una carga con la que nunca más podría lidiar. Su corta vida se había doblado de nuevo, a causa de otro grave error que ya no tenía fuerzas para perdonar. Harry fue a casa de su amada, pero la puerta estaba cerrada. Al no oír una palabra de respuesta, trató de encontrarla, pero todo fue en vano. Recorrió todo el terreno y Amalia no aparecía por ninguna parte. Un sentimiento de inquietud se apoderó de su corazón, sin saber qué estaba pasando ni dónde buscarla. Se marchó a toda prisa, y Amalia, desconsolada, se quedó sentada frente a la puerta llorando amargamente. No podía creerse a sí misma que hubiera podido ser tan descuidada como para adentrarse en la vorágine, olvidándose de todo en el mundo. Harry pasó por su casa para recoger los papeles necesarios. Su mujer le recibió en el umbral y con un ligero tono burlón le dio la bienvenida. Él no entendió tan extrañas palabras y no prestó atención a su burla. Su mujer estaba segura de que Amalia le había echado y ahora volvería a estar solo. No quería dejarle solo. Pinchándole con las palabras de que había ido a Amalia y ella le había rechazado, esperaba que cediera. Ahora lo tenía todo claro, tenía que arreglar las cosas inmediatamente. Harry había acudido a ella, la que era su significado y su sueño. Entendía lo que estaba pasando en el corazón de Amalia en estos momentos y quería encarrilar las cosas lo antes posible sin dejar que ella hiciera ninguna estupidez. Se dio cuenta de que estaba en casa y derribando la puerta, con una mirada frenética, la encontró tumbada en la cama. Con el susto de que hubiera ocurrido lo irreparable, se precipitó hacia ella. Estaba viva, pero solo era un cuerpo sin emociones, con un vacío negro como el carbón en su interior. Comenzó a besar cada centímetro de su cuerpo, dando gracias a Dios por haberla alejado de su vida. Con tanto temor y ternura la estrechó contra sí, sin querer separarse nunca más. Harry empezó a disculparse por no haberle hablado nunca de su vida. Le avergonzaba admitir que había vivido tan ridículamente todos estos años y al mismo tiempo se culpaba por no haberse atrevido a contar toda la verdad. Dijo que no era su mujer, sino su exmujer, la que le había mantenido en vilo todos estos años. Habiendo cometido tal acto al acudir a Amalia, deseaba así dejarlo tan solo como siempre, y como antes, exigirle dinero. Harry le rogó que hablara con él y le creyera. Después de conocerla, ella se había convertido para él en todo un universo en el que estaba dispuesto a disolverse para siempre, soñando cada día con verla solo a ella, tocarla solo a ella, amarla solo a ella. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que siguiera siendo real. No podía describir el sentimiento que surgió tras darse cuenta de lo que había ocurrido. Besándole las manos, lloró y le pidió que estuviera a su lado el resto de su vida. Amalia se dio cuenta de que estaba locamente enamorada de aquel hombre y que no había nadie más querido que él. Abrazándole con fuerza, ambos lloraron, sabiendo que habían conseguido lo que les faltaba, el uno al otro. Había fuego en la ventana de la habitación y, cuando se asomaron, vieron que el establo con los caballos estaba ardiendo. Amalia corrió hacia allí llorando, pero Harry la detuvo. En un intento por salvar a los animales, saltó a las llamas y empezó a sacar uno a uno a los asustados caballos y por última vez, Amalia no le esperó. El jornalero ayudó a sacar el cuerpo de Harry, que apenas respiraba. Amalia, sollozando, le suplicó que no abandonara a su amada, que se quedara con ella, pues se lo había prometido. Lo último que Harry pudo decir fue: «Si te sientes sola, ponte la mano en el corazón, yo estoy ahí». Este amor y otra tragedia en la vida de Amalia la hicieron cambiar. Consiguió que la adoptaran y ahora viven juntos con Alex. Amalia ya no podía dejar que dos almas puras sintieran su soledad.